Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido a un episodio más de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. El día de hoy, como ya lo viste en el título de este episodio, vamos a platicar sobre el timing en una conversación. Te voy a decir qué es el timing, te voy a dar algunos ejemplos y te voy a compartir 5 puntos que te van a servir en tu día a día para que manejes este timing en una conversación. Ok, vamos a comenzar el episodio número 79. Y vamos a comenzar con la fábula de la tortuga. La liebre y la tortuga, una de las fábulas de Esopo más conocidas. Esta historia nos va a servir para ilustrar la moraleja de que la constancia y la perseverancia son más importantes que la velocidad. Algo de lo que hablamos constantemente en esta comunidad Hambre de Éxito. Una vez, una liebre se burlaba de una tortuga por su lentitud. La tortuga, cansada de burlas de la liebre, desafió a la liebre a una carrera. La liebre, confiada en su velocidad, evidentemente aceptó el desafío. Cuando comenzó la carrera, la liebre se adelantó rápidamente, dejando a la tortuga muy atrás. Confiada en su ventaja, la liebre decidió tomar una siesta en medio de la carrera. Mientras tanto, la tortuga continuó avanzando lentamente, pero de manera constante. La liebre despertó de su siesta para descubrir que la tortuga estaba casi en la línea de meta. A pesar de correr tan rápido como pudo para alcanzar a la tortuga, la liebre no logró adelantar a la tortuga antes de que cruzara la línea de meta. La moraleja de esta historia es que la constancia, la perseverancia y la disciplina pueden superar la complacencia, sin importar cuán talentoso seas o cuán dotado naturalmente te creas. La tortuga ganó la carrera no por su velocidad, sino por su determinación y su constancia. Aunque la liebre era más rápida, su actitud complaciente y su falta de constancia le costaron la carrera. En conclusión, no se trata de ver quién llega más rápido. Esto no es una carrera de velocidad. Es una carrera de constancia, de perseverancia, de disciplina y de ir paso a paso, poco a poco. Vamos a continuar, ahora sí, con el episodio número 79. Espero que esta fábula te ayude a reflexionar un poco y a lo mejor ya la conocías, a lo mejor no. Ok, entonces vamos a hablar de algo que no se menciona a menudo, pero que es absolutamente vital en las habilidades sociales. El timing en las conversaciones. Y si tú ya has visto y has escuchado alguno de los cursos que tengo publicados en mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Juan Alfredo Ugalde, a lo mejor ya sabes a qué me refiero. Esto del timing en una conversación lo toqué en el curso El Arte de Conversar. Lo puedes encontrar totalmente gratis en mi canal de YouTube. Y en diversos episodios del podcast he tocado este tema del timing en una conversación, pero no hemos ahondado en este tema. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre esto. La comunicación efectiva es un elemento fundamental para el éxito en nuestras relaciones personales, laborales, sociales, etc. Parte de esa efectividad radica en saber qué decir, pero quizá un aspecto más crítico es saber cuándo decirlo. Aquí es donde el estudio del timing en una conversación se vuelve primordial. Ok, ¿qué significa esto de el manejo o el estudio del timing? Bueno, pues significa el manejo o la buena administración del tiempo y, lo vuelvo a reiterar, su importancia radica en que
Por ejemplo, en ramas como el teatro, la literatura, el cine, el timing es fundamental para que la audiencia pueda recibir correctamente el mensaje que nosotros queremos transmitir. Y no solamente en estos casos de el teatro, la literatura, el cine, sino también en nuestro día a día, en nuestras conversaciones que tenemos regularmente en el trabajo, con nuestros amigos, etcétera. Entonces, el timing suele definirse como el uso del ritmo, la velocidad y las pausas para lograr un determinado efecto. Ya sabemos, una emoción negativa, una emoción positiva o también podría ser una emoción neutra. La importancia del timing también ha sido destacada en otras áreas y disciplinas del quehacer humano, como por ejemplo las artes marciales. Si a ti te gustan las artes marciales mixtas o si te gusta ver la UFC o si te gusta ver, por ejemplo, el box, bueno, allí la oportunidad de la defensa y del ataque es primordial, es importantísimo saber cuándo es el momento de defenderse y cuándo es el momento oportuno para poder atacar, para que nuestro ataque sea efectivo en contra de nuestro rival. Y también es muy importante tener en cuenta la capacidad de anticipación y la disposición a la respuesta contingente resultan claves para la definición del combate. Muy seguramente en la mayoría de los casos, cuando existe un knockout, eh, eh, pues es porque el rival, uno de los dos rivales, la persona que noqueó a su rival, fue altamente perceptivo al momento en el que vio la oportunidad del ataque. Y esto lo puedo explicar, o lo estamos explicando, pues desmenuzando. Pero si tú practicas artes marciales mixtas o alguna vez has practicado algún deporte de contacto, sabes que esto pasa en microsegundos. Esto es una reacción que tiene que ser inmediata. Es decir, no te puedes poner a analizar, no estás jugando ajedrez, no estamos jugando damas chinas, no estamos jugando dominó como para ponernos a analizar a nuestro rival. No, esto tiene que ser un mecanismo prácticamente automático en el que casi ni piensas, es un poco instintivo el hecho de que en un momento dado tú puedas golpear a tu rival, en específico en este ejemplo que te estoy dando, en el momento perfecto en el que el timing para él le resultó pues en detrimento. Entonces, esto último nos lleva a una consecuencia lógica. El timing es esencial a la estrategia. Si bien sabemos, espero que hayas escuchado el episodio pasado que se llama 10 estrategias de manipulación pública. En cualquier aspecto de tu vida que utilices una estrategia, el timing es esencial. ¿Por qué? Porque el timing nos va a decir cuándo actuar, cuándo no actuar y vamos a continuar. Entonces, no existe una estrategia bien diseñada y con posibilidades de éxito si no se toma en cuenta la administración de los tiempos. Y hasta nuestro día a día. Diariamente, en nuestra vida cotidiana, debemos de saber administrar nuestros tiempos. Tiempo para nuestra pareja, tiempo para la familia, tiempo para el trabajo, tiempo para una actividad física, tiempo para leer, tiempo para estudiar, tiempo para aprender cosas nuevas, tiempo para ir al cine, tiempo para la distracción. Por ahí mencionan una frase que siempre hay tiempo para todo, ¿no? Cuando se quiere, siempre hay tiempo para todo. Entonces, te lo vuelvo a repetir, no existe una estrategia bien diseñada y con posibilidades de éxito si no se toma en cuenta la administración de los tiempos. Y por supuesto, esto es especialmente aplicable a la estrategia política.
Así pensaba Joe Napolitan, el padre de la consultoría política, podríamos decirlo, que al reflexionar sobre las enseñanzas que le dejó su vasta experiencia de casi 50 años de ejercicio profesional, asesorando campañas electorales, decía sobre el timing, que esto vamos a citar las palabras de Joe, decía que el timing es una parte esencial de una estrategia global. Utilizar un tema demasiado pronto o demasiado tarde puede anular su impacto. Cada situación es diferente. Para un candidato desconocido, una campaña de imagen temprana puede ser vital, mientras que para un candidato muy conocido puede ser un derroche sin sentido. Si un oponente hace una acusación fácilmente refutable, a veces es mejor dejarle repetirla varias veces, de forma que parezca como un tonto cuando se le responda. Pero a veces es esencial responder a las acusaciones inmediatamente. Es difícil acertar en el timing, en el tema político. A menudo es instintivo, lo que yo te comentaba. Y en esta era de campañas computarizadas, es bueno saber que el juicio humano aún juega un importante papel en las campañas. Esto es lo que decía Joe Napolitan sobre el timing político específicamente. Entonces, administrar de manera adecuada el ritmo, los tiempos y la velocidad de una campaña política es la clave del éxito. Y aquí le podemos aprender al presidente Andrés Manuel López Obrador que el presidente tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. Aquí lo he criticado varias veces. Pero dentro de las cosas positivas es que él es un verdadero experto en el manejo de dos cosas: del discurso político y del timing. Tiene perfectamente, es perfectamente consciente de esto del timing. Lo podemos ver, ¿no? En sus mañaneras, como la manera en la que responde, la manera en la que no responde también. Y bueno, por esto siempre se debe contar con un plan de trabajo que establezca una verdadera ruta crítica del devenir electoral. Y yo lo estoy poniendo como ejemplo político, ¿no? El timing en la política. Pero, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos una planificación, por ejemplo, semanal, que comúnmente debemos de tener, yo te recomiendo que tengas una planeación semanal, es decir, el viernes o el sábado o el domingo, estructures tu semana para que podamos tener una guía clara. Es decir, cuáles son mis objetivos de esta semana, cuáles son las cosas que tengo que hacer esta semana. Diseñamos un plan y este plan nos va a servir como guía para avanzar poco a poco. Entonces, tenemos que ser capaces de administrar la anticipación estratégica. Esto es prever todo lo posible. Tampoco debemos de caer en el extremo, porque si nos ponemos a pensar y a prever todo lo que pueda suceder, pues esto nos va a generar ansiedad. Pensar constantemente en el futuro nos genera ansiedad. Entonces, pero por otra parte, también debemos de dotarnos de capacidad de una respuesta contingente. O sea, tener la posibilidad de responder con prontitud y eficacia a lo imprevisible. Porque ciertamente, como dicen, ¿no?, la vida no la tenemos comprada. Y hay ciertas cosas que van surgiendo en nuestro día a día que no las teníamos planeadas. Es decir, a veces surgen cosas que no las tenemos planeadas, y algo muy importante es tomarse un respiro, analizar un poco las cosas, tampoco sobreanalizar las cosas, y tener una respuesta pronta y eficaz. ¿Ok? Entonces, antes el pez grande se comía al pez chico. Ahora, sin duda,
que es el pez veloz el que se come al pez más lento. ¿Ok? Entonces, hay ciertas cuestiones en las que sí tenemos que responder con prontitud y hay ciertas cuestiones en las que no es necesario. Entonces, el timing en la comunicación, es decir, el momento adecuado para hablar, escuchar, interrumpir, hacer una pausa, cambiar de tema o incluso hacer un chiste, es un elemento esencial para una interacción fluida y efectiva. Un buen timing puede fortalecer la conexión entre dos personas, mejorar la comprensión mutua y aumentar la satisfacción en la comunicación. Por el contrario, un mal timing puede llevar a malentendidos, tensiones y en última instancia a la degradación de la relación personal, de la relación personal, de acuerdo al tipo de persona con el que estemos hablando. Y esto del timing también tenemos que analizar el tipo de persona con el que estamos hablando, el contexto social, cultural, histórico y temporal en el que estamos, porque no es lo mismo el timing que debemos de tener en un salón de clases, específicamente si, imagínate, o estoy seguro que te ha tocado tener compañeros de clase que de repente interrumpen al profesor sin levantar la mano. Y dices, oye, a ver, espérate, o sea, eso no has escuchado el podcast Hambre de Éxito, no sabes qué es el timing. O tienes compañeros que alguna vez te han hecho algún chiste que no es el momento adecuado para hacer el chiste. Entonces, a continuación te voy a compartir una lista de 5 puntos con los cuales tú vas a poder obtener o vas a poder, no obtener, vas a poder aplicar el timing en tu vida diaria. Punto número 1, las interrupciones. ¿Ok? Todos hemos estado en conversaciones donde apenas puedes meter una palabra. ¿No te ha tocado personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no te dejan hablar? Y esto puede ser frustrante. Interrumpir a alguien continuamente puede dar la impresión de que no valoras sus opiniones. Pero también hay que considerar que hay momentos en los que interrumpir es apropiado. Por ejemplo, para pedir aclaraciones o para mantener la conversación dinámica. Porque si nosotros mantenemos una conversación plana en donde únicamente una conversación pues es de 2 o más personas, en donde únicamente hay una persona hablando todo el tiempo, es una conversación plana. Entonces, cuando nosotros queremos hacer que la conversación sea dinámica, podemos pedirle aclaraciones sobre algún punto en el que esté explicando cierta cuestión. Te voy a poner otra vez el ejemplo. En un salón de clases está explicando el profesor o la profesora y tú puedes interrumpir diciendo esto. Profesora, ¿me puede explicar por favor más detalladamente lo último que dijo? Porque no entendí bien. Ahí estás haciendo una interrupción, pero es para mantener la conversación dinámica y en segunda es para aclarar una duda que tú tienes. ¿Ok? El truco está en saber cuándo y cómo interrumpir sin que parezca que estás tomando el control de la conversación. Te voy a volver a repetir. El truco está en saber cuándo y cómo interrumpir sin que parezca que estás tomando el control de la conversación. Porque también podemos interrumpir de una manera irrespetuosa. Por eso te vuelvo a repetir que hay que atender al contexto social, cultural, histórico y temporal en el que estemos. No es lo mismo interrumpir a un amigo en una conversación cuando estás tomando una cerveza con un amigo a interrumpir a una persona en un debate público. Entonces, aquí te voy a decir algunos ejemplos para ilustrar este primer punto que es sobre las interrupciones en una conversación. La interrupción innecesaria. Imagina que estás en una reunión
y tu colega Juan Alfredo está explicando su propuesta para un nuevo proyecto. A mitad de su explicación, interrumpes para decir que no te gusta esa idea. O que no, la verdad, tu idea no me gusta, está bien chafa, no va a funcionar. A mitad, todavía ni termina de compartirte lo que tiene que decir y tú ya lo interrumpiste. Esta interrupción es innecesaria y puede hacer que Juan Alfredo se sienta desvalorizado o frustrado, por ejemplo. Sería mejor esperar hasta que Juan Alfredo termine su explicación y luego expresar tu opinión de manera respetuosa. El segundo ejemplo, interrupción para aclarar. Ahora imagina una situación similar. Juan Alfredo está explicando su propuesta, pero hay algo que no entiendes. El ejemplo que te acabo de dar sobre el profesor. En lugar de esperar hasta el final, interrumpes a Juan Alfredo y le pides que aclare el punto que no entendiste. Esta interrupción es apropiada porque te ayuda a entender mejor las ideas de la otra persona y también muestra que estás poniendo atención a lo que está diciendo. Número 3. Interrupción para mantener la conversación dinámica. A veces una conversación puede volverse un poco monótona si una persona está hablando durante mucho tiempo sin interrupción. En este caso, podría ser apropiado interrumpir en un comentario relevante o en una pregunta para mantener la conversación interesante y atractiva. Ya te lo he mencionado. Cuando una persona está hablando, te está platicando, imagina que te está platicando que en la semana fue a comprar un cachorro, un bulldog francés, y te está contando que bueno, pues que le quiere hacer una casita en su casa, en la casa, que le quiere hacer una tipo casita dentro del patio de la casa, y tú le dices, ay, oye, todavía no termina la idea y lo interrumpes. Oye, y es muy cara ese tipo de raza de perro, porque a mí me gusta mucho y en algún momento estuve pensando en comprar uno, en adquirir uno, pero pues la verdad es mucha responsabilidad, etcétera. Y esta persona lo que se va a dar cuenta es, primero, que le estás poniendo atención y con esto creas una conversación más dinámica y te estás mostrando interesado en lo que está diciendo. El punto número 2, entonces, punto número para el timing, interrupciones. Número 2, pausas. Algunos podrían pensar que el silencio en una conversación es incómodo, pero eso no siempre es cierto. Las pausas pueden ser una herramienta poderosa para dar énfasis a un punto. Permitir a tu interlocutor procesar la información o simplemente escoger tus pensamientos antes de responder. Así que la próxima vez que estés en una conversación, no temas al silencio, úsalo a tu favor. Y esto de las pausas es importantísimo cuando nosotros estamos dando un discurso o estamos haciendo retórica. Y tú lo puedes ver escuchando, tú lo puedes percibir, tú lo puedes ver escuchando mis podcasts. Yo suelo hacer pausas justamente para dar énfasis a una idea, a un punto. Cuando tú haces una pausa y no utilizas muletillas, como por ejemplo, estás dando un informe, el día de hoy se mantuvieron ciertos márgenes en aspectos legales, en aspectos sociológicos y también en aspectos psicológicos. Qué mal se escuchó eso. El día de hoy tuvimos ciertos aspectos legales, psicológicos, sociológicos y políticos. Por esto, es muy importante fortalecer el conocimiento dentro de nuestras universidades. Entonces, las pausas son súper importantes y debemos de tener un uso estratégico de las pausas. Estás dando una presentación en tu trabajo, por ejemplo, llegas a un punto crucial en tu discurso, es decir, llegas al punto crucial en el discurso y haces una pausa antes de revelar el punto principal. Y esto también sirve para, incluso cuando tú estás dando un discurso el cual puede que la otra persona sienta una emoción negativa, como por ejemplo tristeza,
y quieres enfatizar más, aún más la tristeza, haces pausa. El día de hoy falleció una persona muy importante para el medio de la comunicación. El día de hoy falleció Antonio Pérez. Todos lo recordamos como un buen hombre. Y el uso de pausas es súper importante para transmitir una idea adecuada. Entonces, este silencio a veces también puede crear expectación en el auditorio y hace que tu audiencia esté aún más atenta. Las pausas también las podemos utilizar para reflexionar. Tu amigo te cuenta sobre un problema que está enfrentando y te pide un consejo. En lugar de responderle inmediatamente, porque muchas veces también nos hacen una pregunta y creemos que entre más rápido contestemos es porque sabemos bien la respuesta, y no. Cuando te pregunten algo y no tengas la respuesta inmediatamente, pues en primera puedes quedarte callado para estructurar bien tu pensamiento y para estructurar bien las palabras que vas a decir. Y si no sabes la respuesta a la pregunta, pues ¿qué se contesta? No sé. Pero hay personas que les hacen una pregunta y todavía ni siquiera terminan la pregunta y ya te están contestando. Ahí ese es el punto de las pausas para reflexionar. Esta pausa muestra que te tomas en serio su problema y estás pensando cuidadosamente la respuesta. Entonces, utiliza pausas para dar a tu interlocutor también la oportunidad de hablar. Porque si nosotros no hacemos pausas en nuestro discurso o en nuestro día a día, vamos a sonar totalmente planos. Vamos a escuchar y hasta va a aburrir a la persona que está escuchando porque se escucha plana la conversación. Una pausa después de un punto importante puede dar a la otra persona tiempo para procesar esa información. No sé si te ha tocado también profesores que hablan y hablan y hablan y hablan y se agarran y ni siquiera dan pausas entre temas, ni siquiera dan pausas para dar la posibilidad de que algún alumno haga una pregunta o reflexione sobre el tema, y hablan tan rápido que ni siquiera terminan una idea, no cierran una, pero ya están en la otra. Y pues, no entiendes bien las cosas, pues porque habla demasiado rápido esa persona. Las pausas también pueden ayudar a calmar una discusión acalorada. Es decir, cuando te estés, hasta tú lo sabes. Cuando estás discutiendo con una persona, empiezan a hablar los dos bien rápido. No, pero es que tú me dijiste el otro día que no es que... No, y te contesta la otra persona. No, pero también, que el otro día tú te saliste con tus amigos. Y empiezan los dos a hablar sumamente rápido. ¿Qué te recomiendo? Pausa, tranquilo, pausa. Ya cuando en el momento en el que ves que estás perdiendo el control, pausa. A ver, ya, silencio. El silencio sirve para calmarte, para pensar lo que estás diciendo y para tomarte un respiro. No pasa nada. O a lo mejor sí pasa, pero lo importante es estar serenos. ¿Por qué? Por lo que te voy a decir a continuación. Entonces, en una presentación, las pausas también pueden ser usadas para crear anticipación antes de un punto clave. Es decir, estás explicando algo, por ejemplo, un ejercicio matemático, un ejercicio de lógica, etc. Haces una pausa antes de decir el resultado. ¿Para qué? Para que las personas que están en la conversación hagan el ejercicio mental, procesen la información, hagan el proceso de abstracción y ellos ya saben la respuesta antes de que tú la digas. Pero ¿cómo la saben? Pues porque tú les diste el tiempo para que esa persona procese esa información. Entonces llevamos el timing, interrupciones. El timing lo podemos englobar en estos 5 puntos: interrupciones, pausas. El punto número 3, respuestas. El timing de nuestras respuestas es otro factor importante. ¿Alguna vez has estado en una conversación en la que parece que la otra persona ya tiene una respuesta antes de que termines de hablar? ¿Sabes? Ni terminas de hablar y ya te están diciendo lo que tienes que hacer, o el consejo que te dan, o la respuesta. Entonces, esto puede hacer que te sientas como si no te estuvieran escuchando realmente.
Tomarte un momento para procesar lo que se ha dicho antes de responder muestra que valoras la opinión del otro. Pero cuidado, responder demasiado tarde puede dar la impresión de desinterés. Aquí el equilibrio es la clave. Entonces, dentro de las respuestas tenemos una respuesta rápida. Estás en una reunión y tu jefe te hace una pregunta directa. Respondes de inmediato, demostrando que estás totalmente presente y comprometido en la conversación. Responder rápidamente a una pregunta sencilla demuestra que estás atento. Y eso también lo podemos volver a usar el ejemplo en un salón de clases. El profesor está dando la clase y pregunta algo bien sencillo. Le pregunta a la persona que está distraída, algo muy sencillo. Y esa persona, en vez de dar una respuesta rápida, que es lo que el profesor quiere para ver que estás poniendo atención, te tardas, haces una pausa, cuando en realidad no necesitabas esa pausa. Aquí el punto clave es el equilibrio. Entonces, te va el ejemplo opuesto. Respuesta tardía. Un colega te hace una pregunta mientras estás trabajando en algo. En lugar de responder de inmediato, terminas lo que estás haciendo antes de responder. Aunque tu colega puede entender que estás ocupado, tu respuesta tardía puede dar la impresión de que no valora su pregunta. Tómate un tiempo antes de responder a una crítica. Tomarte un tiempo antes de responder a una crítica puede mostrar también madurez y consideración. ¿Ok? En una conversación por chat. Y esto también sirve, estoy seguro que lo has visto en algún lado, si te interesan estos temas de seducción y esto, hay cursos, hay personas que dan hasta cursos de cómo ligar por chat, cómo ligar por WhatsApp, he visto en internet. Entonces, y esto es muy sencillo. En una conversación por WhatsApp o por chat, responder rápidamente puede demostrar que estás sumamente interesado y comprometido. Y responder, no sé, un día después, 2 días después, también puede mostrar desinterés, pero también puedes, con estas técnicas de seducción por mensaje, que yo no creo en la seducción por mensaje, yo creo que si estás tomando esos cursos está bien, o esas clases, o sigues a esas personas, está bien. No voy a decir nombres porque no les vamos a dar promoción aquí en este podcast, pero no existe eso de ligar por chat. A una persona la conoces viéndola físicamente y platicando con ella de cara a cara. Nada de que por mensaje, nada de que por videollamada, nada de que no. Una conversación en materia de seducción se tiene que dar físicamente, viendo a la otra persona cara a cara, estando físicamente las dos personas. Si no, eso no es seducción, eso es otra cosa. Entonces, o por ejemplo, si estás hablando sobre un tema sensible, tomarte un tiempo para responder puede mostrar que estás manejando el tema con cuidado. Y estos temas sensibles como por ejemplo feminismo, etcétera, ¿no? ¿Qué otros temas sensibles existen en la actualidad? Ya casi todo ya es sensible en internet porque en estos tiempos ya en pleno 2023 ya cualquier cosa que digas, cualquier cosa que no digas puede ser malinterpretada en internet o pueden sacar un clip o cortar el video. De este podcast pueden cortar solamente una parte y puede ser malinterpretada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el uso de las pausas cuando estemos hablando de temas sensibles. Y también cuando percibas que las personas con las que estás conversando no tienen un manejo adecuado de un uso lógico de sus argumentos, no conocen de falacias, no conocen de estos temas que los cuales platicamos en el podcast y platicamos en el curso del arte de conversar, pues ni siquiera te pongas a pelear o ni siquiera te pongas a debatir con esa persona, porque no tiene el caso que estés perdiendo tu tiempo con una persona que ni siquiera tiene la mínima idea de lo que está hablando y nada más está de necia y está de necio o de necia
y sin un pensamiento abierto, sin un pensamiento crítico. Entonces ni te desgastes con ese tipo de personas. ¿Ok? Entonces, o por ejemplo también la respuesta respondiendo a los chistes o comentarios ligeros de manera oportuna puede mantener la energía en una conversación amigable. Y hay personas con las que, pues, tus amigos, ¿no? O tus personas cercanas, haces cierto tipo de comentarios, los cuales si tú estás en un ámbito en el que las dos personas aceptan llevarse de una manera, pues, con bromas, hasta cierto punto bromas normales o chistes normales y hay un mutuo acuerdo entre estas dos personas, pues eh, responder estos chistes o comentarios de manera oportuna, pues mantiene esta energía amigable en una conversación. Evidentemente, no, si no hay un mutuo acuerdo y si tú de repente le haces un comentario de mal gusto o faltándole al respeto a una persona, pues esa persona pues no, ya no te va a volver a hablar, ¿no? O le vas a caer mal. O este tipo de personas que te hacen comentarios de mal gusto, que dices, o sea, ¿por qué si yo no me llevo así contigo, o si contigo no hago ese tipo de comentarios, o si a ti no te he abierto la puerta para que tengamos una relación de amistad en donde nos podemos llevar hasta cierto punto pesado, ¿por qué me haces este comentario? ¿Ok? Punto número 4, cambios de tema. El timing en cambios de tema. Todos hemos estado en una conversación que parece no tener fin, ¿verdad? A veces, cambiar de tema es necesario para mantener la conversación fresca e interesante, pero hacerlo demasiado pronto puede hacer que parezcas desinteresado en lo que la otra persona está diciendo. Saber cuándo es el momento adecuado para cambiar de tema puede ser un arte. No puede ser, es un arte. Te voy a volver a repetir, saber cuándo es el momento adecuado para cambiar de tema es un arte, pero uno que definitivamente vale la pena aprender. Y creo que en este punto, ¿cuándo cambiar de tema? Hay ciertos puntos en los que cambiar de tema, pero es que no traigo, ahorita no traigo los audífonos y me está distrayendo el audio. Por eso muchas personas se preguntan, oye, ¿por qué las personas que graban podcast te ponen audífonos? Porque a través de los audífonos podemos monitorear el audio que está saliendo del micrófono. Okay, los audífonos van conectados al micrófono y cuando tú tienes los audífonos tú puedes monitorear el audio, si te estás escuchando bien, si te estás escuchando mal, si tienes que hablar más fuerte, si te tienes que alejar del micrófono, si te tienes que acercar. Entonces, cambiar de tema, saber cuándo cambiar de tema es un arte. Y aquí te voy a dar un consejo práctico. Es personal. Este es un consejo personal. Cuando tú te des cuenta que a la persona la conversación es como una montaña, ¿no? Vamos así, subiendo, en donde todas las personas están interesadas por el tema, pero llega un punto en el que la conversación está en su máximo punto. El tema está en su máximo punto, pero poco a poco, conforme va pasando el tiempo, en la conversación, va bajando. Baja. No tienes que esperar a que llegue a tocar el piso. No. Inmediatamente que tú veas que está más o menos bajando por aquí, tú tienes que conectar una idea relacionada con el punto anterior. Por ejemplo, si estás hablando de viajes, estás hablando de un país en específico, estás hablando de cuando viajaste a Francia. Llega un punto, estás hablando sobre Francia, los estados que visitaste, los lugares que visitaste, los museos, etcétera, lo que hiciste en Francia. Y va bajando el punto, va bajando, ya compartiste casi todo lo que está en tu mente.
¿qué haría yo? Conectarlo directamente a otra experiencia o a otro viaje que hice. O que la otra persona hizo también. Oye, cuéntame, aparte de Francia, ¿qué otro país conoces? Si te fijas, es diferente tema, pero dentro del mismo tema, ¿sí? El tema es viajes. El tema viajes, vamos de lo general a lo particular. Viajes, país, estados, ¿no? Restaurantes, por ejemplo, museos. Entonces, dentro de la misma categoría que son viajes, tú preguntas por otro país. ¿Sí me explico o no? Entonces, esto es algo que personalmente te lo comparto porque a mí me ha servido y es importante mantener esta conversación dinámica, que no se te acaben los temas de conversación, pero tampoco tú eres el responsable total de la conversación. Si la otra persona también se tiene que interesar en los temas, porque si no está interesada la otra persona en los temas que le estás compartiendo, pues tienes que cambiar abruptamente de tema o de categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambio de tema apropiado. Estás en una cena y la conversación ha decaído en un tema polémico y tenso. Y específicamente 3 temas, ¿no? Ya sabemos que no debemos de hablar de religión, de política y de fútbol. Pero es inevitable hablar de estos 3 temas porque en primera, pues la política, yo siempre lo he pensado, la política es como las telenovelas de los adultos, ¿no? Es pura telenovela, en específico la política mexicana y también creo que algunos puntos de la política gringa, ¿no? Es el chisme de los adultos, el chisme de los intelectuales, ¿no? Entonces, hay una persona que tiene una postura muy conservadora y hay otra persona que tiene una postura liberal. Empiezan a tener fricciones y ¿qué es lo que una persona que ya escuchó el podcast Hambre de Éxito haría? Pues un cambio de tema apropiado. Es decir, cambiamos del tema polémico y tenso. ¿Para qué? Pues para evitar conflictos. Y cambia suavemente el tema a algo más ligero y agradable. Imagínate que están hablando de política y tú, por ejemplo, dices, hoy el otro día vi que tal persona, tal político, estaba utilizando un reloj Rolex, ¿no? Un Patek Philippe. Yo me acuerdo que cuando fui al museo de Patek Philippe en Suiza, recuerdo haber visto el reloj más complicado del mundo. ¿A usted le gustan los relojes o cuál es su pasión? ¿Cuál dirían que es su pasión? ¿Les gustan los autos? ¿Les gusta leer? Entonces, ya viste ahí cómo fuiste manejando o fuiste cambiando del tema, lo conectas, pero cambias el tema. O, por ejemplo, un cambio de tema abrupto. Estás hablando con un amigo sobre sus vacaciones y de repente cambias el tema a tu nuevo trabajo. Este cambio puede hacer que tu amigo se sienta como si no te interesara lo que estaba diciendo. Y creo que aquí muchas veces hay personas que nos equivocamos y que interrumpimos a la otra persona. Y no es en un mal plan, sino al contrario, para aportar a esa persona. Pero el problema es que uno no se da cuenta. Por eso es que también es importante analizar lo que uno está diciendo. Analizar lo que uno está diciendo y lo que uno va a decir. Y también lo que ya uno dijo. Porque si nosotros no nos ponemos a reflexionar sobre lo que está saliendo de nuestra boca, ahí es en donde viene el tema de pues de que la otra persona no se siente escuchada, no se sienta bien, no se sienta relajada con tu presencia. Entonces, en una reunión de negocios, por ejemplo, puedes cambiar el tema para mantener la discusión en el objetivo del encuentro. Por ejemplo, si alguien está compartiendo demasiados detalles personales, un cambio de tema puede ayudar a proteger su privacidad. También, en una conversación grupal, puedes cambiar el tema para incluir a alguien que ha estado callado. Estás en una reunión de amigos y hay una persona que casi no habla. No sé, y tú lo ves, pues están pidiendo una pizza, están en una pizzería, están comiendo y ves que la otra persona casi no habla. Bueno, pues tú ahí tienes que ser, en primera, altamente perceptivo para ubicar que no estás nada más con una persona, que están en un grupo. Tienes que incluir a la otra persona en el grupo.
Y te lo vuelvo a repetir, esta palabra de tienes que no es obligación. Tampoco, si no quieres, pues no. Si no te nace, pues tampoco es de a fuerzas. Si no te nace, pues no, simplemente no. Y el último punto del timing es la jerga y el humor. Por último, vamos a hablar de este tema. Todos conocemos a esa persona que siempre tiene un chiste listo o que puede hablar en términos técnicos, como si estuvieran recitando el abecedario. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo estos elementos afectan una conversación? El uso de la jerga y el humor puede ayudar a establecer una conexión con los demás. Pero si solo se usa en el momento adecuado y de la manera adecuada, ¿okay? Un chiste fuera de lugar o demasiada jerga pueden alejar a las personas en lugar de atraerlas. El truco está en conocer a tu audiencia y adoptar tu lenguaje y humor a la situación. No podemos hacer los mismos chistes. Esto es obvio. Esto es creo que para ti que me estás escuchando, para mí y para muchas personas, es obvio. No podemos hacer el mismo chiste con todas las personas. Pero hay personas que parece que no utilizan su razonamiento lógico o que no utilizan su cerebro y que van haciendo chistes sin ton ni son, como dirían por ahí. Van haciendo chistes o comentarios de mal gusto que llega el punto en el que esa persona cae mal. O que dice, no, mejor ya ni lo invites. No. Ay, no, va a empezar con sus comentarios de mal gusto. Entonces, el uso de la jerga, te voy a poner un ejemplo. Estás hablando con un colega sobre un proyecto. Utilizas jerga específica de tu rama, de tu disciplina, para comunicarte de manera efectiva. Si eres abogado, estás hablando con un abogado y utilizas términos técnicos, jurídicos, pues te va a entender. Pero si tú estás hablando, si tú eres abogado y te está hablando un doctor en medicina y te habla con términos técnicos de medicina, no le vas a entender. Si tú eres un arquitecto, si tú eres un ingeniero, un actuario y utilizas términos técnicos con personas que no son de tu misma rama, de tu misma disciplina, pues no te van a entender. Es por eso que yo creo que la tarea más importante o una de las tareas fundamentales del profesor es utilizar un lenguaje no muy rebuscado, un lenguaje el cual los alumnos puedan comprender. Porque hay profesores, no sé si te ha tocado, que utilizan un lenguaje muy rebuscado y creen que por utilizar un lenguaje muy rebuscado, el alumno va a decir, wow, sorprendente, no le entiendo ni madres, el profesor sabe un chingo, no. El profesor es una eminencia, no le entiendo nada, pero sabe, de qué sabe, porque todo lo que habla, no le entiendo nada. Y hay muchos profesores en la universidad, en la prepa, en las maestrías, etcétera, que creen que por hacer un uso de un lenguaje altamente especializado van a transmitir el conocimiento de manera adecuada. Y no. Entonces, si usas la misma jerga con alguien fuera de tu disciplina, fuera de tu rama, puede resultar confuso para ellos. Lo ideal es explicar y compartir ideas, compartir conocimiento de una manera entendible para la mayoría de las personas. Y evidentemente va a haber situaciones en las que se tiene que utilizar un lenguaje altamente especializado. Pero no te vas a poner a hablar técnicamente con tus amigos o con tu familia. No. ¿Por qué? Porque no es ese. Si lo hacemos, demostramos que no sabemos usar el timing en una conversación. O sea, demostramos que no escuchamos el podcast Hambre de Éxito. Entonces, uso del humor. Por ejemplo, estás en una reunión aburrida y haces un chiste oportuno para aligerar el ambiente. Todos ríen y la reunión se vuelve más agradable.
Sin embargo, si haces un chiste en un momento inapropiado, puedes ofender a las personas o desviar la atención del tema principal. Un chiste oportuno puede aligerar una conversación seria o tensa, y como ya te lo compartí. En una conversación casual, el humor puede ayudar a crear un vínculo. Cuando estás con una persona que te atrae, que te gusta, ¿no? Que la encuentras atractiva, y le haces una pequeña broma, un pequeño chiste, y la persona se ríe, pues con esto hasta el ambiente se relaja, ¿no? Y su risa también demuestra el interés que esa persona está teniendo por ti. Porque si le haces un chiste y nada más te ve con cara de ¿qué le pasa? Pues te está dando señales que a lo mejor no le gustas, que no le interesas, y está bien, ¿no? No todo, sí, ¿no? Está bien. Entonces, si alguien parece deprimido, por ejemplo, un chiste bien intencionado y amable puede ayudar a levantar su ánimo. Esto también. Entonces, no está mal ser una persona chistosa. Al contrario, yo creo que el humor y la risa, aparte de producir oxitocina y aparte de producir hormonas de la felicidad, crean un vínculo especial con las personas. Pero debemos de tener mucho cuidado de la manera en cómo las decimos y el momento oportuno para hacerlo. ¿Y cómo vas a saber esto? Únicamente con la práctica. Porque tampoco hay fórmulas secretas, tampoco hay fórmulas perfectas para decir un chiste, para contar un chiste. Estoy seguro que conoces también a algunas personas que son muy chistosas, pero que cuando es el momento de ponerse serios, se ponen serios. Y cuando es el momento de hacer chistes, pues hacen chistes. Pero también estoy seguro que conoces a personas que son chistosas, pero no saben diferenciar cuándo hay que ponerse serio y cuándo hay que hacer chistes. Y estas personas son el típico chistín que al final caen mal. Yo sé que tú me estás pensando en algún amigo, en alguna persona que más o menos te hace sentido. Entonces, estos fueron los 5 puntos que hay que tener en cuenta para tener un buen timing en una conversación. Estudiar el timing en una conversación es vital para la comunicación efectiva, el desarrollo de tus habilidades sociales y también de tu crecimiento personal. Aunque puede ser un arte difícil de dominar, los beneficios son incalculables. Por lo tanto, pues yo te invito a todas las personas que me están escuchando a prestar más atención en este aspecto tan importante, pero a menudo pasado por alto de nuestras interacciones sociales diarias. Muchas gracias por escuchar un episodio más de este podcast. Ya sabes que puedes encontrar todos los episodios en todas las plataformas de podcast disponibles, como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, etc. Solamente busca así, Hambre de Éxito Podcast o mi nombre, Juan Alfredo Ugalde Romero, y los vas a poder encontrar. Muchas gracias.